Y ya en casita los leen, mis hermanos. Gloria a Dios. En el nombre poderoso de Jesús, mis hermanos. Este es un tema, mi hermano. Yo pensé que el Señor me lo había dado hace como un mes y no, estoy viendo la fecha, es del 7 de diciembre. El tiempo ha volado, mi hermano. Como dice como está escrito, ¿no? Que pues en verdad sí, el tiempo volaría, se acortarían los días por causa de los elegidos, como lo hemos estado ahora sí que pues mencionando muchas veces. Bueno, este tema, hermano, es delicado, es delicadísimo este tema. La otra vez tratamos el tema del Salmo 3, pero ya en la Iglesia Rey de Reyes tratamos el brillo del dador alegre, un tema muy importante, muy controversial, y este tema es bastante delicado, mis hermanos. Es delicadísimo, pero yo creo que el Señor nos va a abrir el entendimiento. Es lo que yo pido, que el Señor abra el entendimiento de cada uno de ustedes. Y es un tema que, como decía el pastor, a veces cada quien tiene como que su línea, y pues este es el tipo de guerra que el Señor me ha dado, la instrucción, el enseñar la palabra de Dios. Este es como les comento, es un tema muy, muy delicado. Pongan mucha atención, mis hermanos. El título que yo le puse a este mensaje es: ¿has cumplido el plan de Dios? Tiempo atrás, si ustedes recuerdan, el pastor trató una prédica que se llamaba El propósito de Dios. Entonces, allá en la iglesia, también allá en Rey de Reyes, se habló algo así acerca igual de lo que era el propósito de Dios. Pero aquí yo me he dado cuenta de que muchas, como decíamos hace el domingo cuando me tocó predicar, que hablamos del Salmo 3, ¿se acuerdan que yo les decía que a veces hay un tema, hay un cierto pasaje, un versículo, y que si nosotros ahora sí que vamos a qué tan abundante y profunda es la palabra de Dios? El Salmo 3, ¿cuántos no lo han predicado? Miles de mensajes, miles de sermones, y aún así no le hemos sacado todavía todo el jugo. El Señor le da a cada quien no cosas diferentes, sino mantiene la esencia. Pero ¿cuántos sermones nos han sacado del Salmo 3? Entonces, acerca de este título también es lo mismo, mi hermano. ¿Cuántos no han predicado acerca de lo que es el plan de Dios? Pero una de las cosas que yo he notado, hermano, que pocos predican esta parte. Entonces, vamos a hacer énfasis, mis hermanos. ¿Qué tantas cosas podrían venirte a la mente cuando pensamos en esa pregunta? ¿Has cumplido la voluntad de Dios? ¿Qué tantas cosas no te empiezan a venir por la mente, mi hermano? Sí, no, sí, a medias, sí, esto, aquí la regué, aquí cumplí, pero aquí me equivoqué, aquí me faltó, aquí fallé. Sin fin de cosas, mi hermano. Por ejemplo, tal vez lo primero que se nos vendría a la mente sería algo así: si hemos predicado o no la palabra de Dios. Es parte de la voluntad de Dios. O tal vez, ¿qué tanto hemos predicado la palabra de Dios? ¿Dónde hemos predicado la palabra de Dios? Si hemos ayunado, si hemos orado, ¿qué tanto hemos orado? ¿Vamos a la iglesia? ¿Con qué frecuencia venimos a la iglesia? Si hemos ayudado a algún necesitado o necesitada, si hemos compartido nuestra comida con algún necesitado. Y hermanos, sabemos que todos estos puntos que acabo de mencionar son parte de la voluntad de Dios. Pero hoy te quiero llevar mar adentro, hermano. Te quiero llevar a mar adentro, donde el demonio no se mete porque tiene miedo meterse a las profundidades de Dios. El evangelio es como un mar. Hay quienes les gusta estar en la orillita. Entonces ahí viene, ahora sí que el depredador se los lleva. Y les gusta solamente mojarse los pies. Hay unos que se empiezan a meter poquito al mar y ya sienten que se ahogan. Y de repente, cuando el Señor le dice: abre tus ojos, hijo, y ve dónde estás, se dan cuenta que el agua les llega hasta aquí, hasta las rodillas. Pero ellos entienden que se ahogan. Entonces, yo te quiero llevar mar adentro, porque allá están los tesoros del Señor. Así está escrito, que allí están los tesoros del Señor, mar adentro. No tengas miedo, mi hermano, porque de repente vas a pensar: ¿cómo voy a aguantar respirar bajo el agua? Pero el Señor nos va a enseñar a respirar bajo el agua, porque si no, no vamos a poder ir a los tesoros del Señor. Entonces, no quitemos la mirada, no quitemos la atención de lo que vamos a hablar. Una de las cosas, mis hermanos, que es fundamental en la voluntad de Dios es la obediencia.
La obediencia es fundamental, mi hermano. No podemos hablar de la voluntad de Dios sin la obediencia. Y me voy a enfocar mucho en eso. La obediencia es fundamental en el plan de Dios a nuestras vidas, pues de ella provienen la bendición y la maldición. Lo fácil o lo difícil, lo suave o lo áspero. Que el Señor inclusive pueda tratar con cada uno de ustedes o con cada uno de nosotros. De ahí puede provenir mucho cómo es la manera en la que el Señor pueda tratar con nosotros. Tal y como lo menciona en el siguiente pasaje, Génesis capítulo 5, versículo 2, dice de la siguiente manera, mi hermano: varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Allí comenzamos, pero aquí hay algo muy importante, mi hermano. Aquí empezamos con que Él hizo, cuando empezó su creación, hablando de los seres, dice que varón y hembra los hizo. No hay un punto medio, o no hay paréntesis, no hay comillas, varón y hembra los hizo. Donde podemos notar que Dios hizo un plan perfecto, mi hermano, con un hombre y una hembra, para así poder llevar a cabo el resultado de su plan, que era el de poblar la tierra. Sin embargo, mi hermano, el contexto de este pasaje es muy interesante y hay que notar que el Señor daba larga vida a cada persona. En aquellos tiempos, como está escrito, a los primeros pobladores cuenta que se les daba larga vida, como está mencionado en el mismo capítulo 5, versículos 4, 8, 11 y 14. Ahí habla acerca de qué tantos, hablaba de 800 años, 700 años, 900 años. Entonces esa era la vida que Dios originalmente nos iba a dar a nosotros. Esa era su voluntad, hermano. Así era lo que Él quería. Eso fue lo que Él hizo para nosotros. Mas sin embargo, si nosotros vamos a Ezequiel, capítulo 18, versículo 1, y leemos todo ese pasaje, mi hermano, tiene como subtítulo esto: el que peca muere. Y eso fue lo que pasó allá, mi hermano. Cuando empezaron a escuchar, ahora toquemos otra vez el tema de la serpiente, cuando empezó a escuchar la serpiente, de ahí empezó a venir la decadencia. Pero esa no era la voluntad de Dios. Eso no era lo que Dios quería, ni lo que Dios creó para nosotros. Él tenía para nosotros una vida larga, teníamos todo, mi hermano. Pero ¿por qué vino esa decadencia? ¿Por qué no lo quitó? Por la desobediencia. Entonces recuerdas que habíamos mencionado que de ahí emana la maldición, pero también emana la bendición. Pues Dios nos bendijo. Sin embargo, por la desobediencia, ahora ya estábamos totalmente del otro lado. Dice Ezequiel, vamos a leer rápido Ezequiel 18. Si quieren no lo busquen, ya lo leo. Ezequiel 18 dice: el alma que pecare morirá, tiene como subtítulo. Entonces, basta con eso, mi hermano. No voy, por cuestiones de tiempo te lo dejo que lo leas de tarea, pero léelo y vas a ver lo que dice. Tiene una frase muy cotidiana. Entonces, en estos versículos de Génesis 5, 4, 8, 11 y 14, se hace notar, mi hermano, la abundancia de la vida de la que gozaron los primeros pobladores. Sin embargo, al ir en contra del plan de Dios por maldad del hombre, el libro sagrado registra que el hombre, al actuar por sí mismo, porque a veces somos así, venimos a la iglesia, mi hermano, pero no tomamos en cuenta a Dios. Ya lo tratábamos en el tema, ese tema lo predicamos aquí, recibimos las instrucciones del paquete y nos dice, lo vas a armar de esta manera y luego de esta y nosotros lo armamos como queremos y de repente no sirve y nos enojamos con el fabricante. Así somos con Dios. Nos enojamos con Dios porque las cosas no salen como nosotros pensamos o como deberían de salir como nos dice o nos promete el paquete que iba a salir. Eso pasa cuando no seguimos ni tomamos el consejo de Dios. Entonces, el libro sagrado registra que el hombre al actuar por sí mismo sin dirección del Eterno, le van a salir las cosas mal. Todo nos va a salir mal si no tomamos en cuenta al Eterno. Supone que venimos aquí a buscar el consejo del Altísimo, entonces de esa manera nos va a salir todo bien.
Todo lo que hacía no era más que maldad. Tanto que es impresionante que el mismo libro sagrado, mi hermano, registra que Dios se arrepintió de haberlos creado. Esto está en Génesis 6, capítulo 5 al 8. Dios se arrepintió de haberlos creado por cómo eran de gandallas, mi hermano, y seguimos siendo así. Tanto que, ¿qué pasó, mi hermano? Esto es delicado. Se arrepintió Dios de haber creado. Entonces, ¿qué hizo? Lo borró. Por lo que podemos observar que el resultado de la desobediencia, por segunda vez, me estoy yendo rápido, mis hermanos. En el plan de Dios es la muerte. Antes no existía eso, no estaba dentro del plan de Dios, pero ahora pasamos de la bendición a la maldición, ¿no? Ya el pastor predicó cuáles son ahora sí que las consecuencias de la desobediencia y las consecuencias de la obediencia. También hay consecuencias, pero son gratas. Como está escrito, mi hermano, Efesios 6, 8, del versículo 2 al 3, ahí nos habla acerca de eso. Vamos, lo voy a leer rápido. Efesios 6. Capítulos 2 y 3. Fíjense cómo está estipulado este mandamiento en boca del escritor de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo. Hijos, voy a saltarme al 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y qué sigue diciendo? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, si nosotros honramos a nuestro Padre Celestial, nos va a ir, si nos va a ir bien por honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre, hablando humanamente, entonces imagínate qué va a pasar si honras a tu Padre y a tu Padre Celestial. Te va a ir de lo mejor. Tanto que dice que Él es el único que puede quitar y que puede extender. Entonces, si nosotros obedecemos ese mandamiento, porque es un mandamiento, ¿dónde está eso? Éxodo capítulo 20, versículo 12. Entonces, eso es delicado, mi hermano. Pero también no es algo del otro mundo que no podamos cumplir. Éxodo 20, versículo 12. Dice de la siguiente manera: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. Mandamientos, las tablas dadas a los judíos, pero aquí el apóstol Pablo los está mencionando, las está citando, trayéndolas de aquí, ahora para el pueblo gentil, para nosotros, para los que dependemos de la gracia. Aún así tenemos mandamientos, porque sí dependemos, somos salvos por gracia, pero también tenemos mandamientos que respetar y que deberíamos de cumplir. Este es uno de ellos. ¿Por qué? Para que nos vaya bien, para que se alarguen nuestros días aquí. Entonces también está en Deuteronomio 5:16. Entonces, mis hermanos, al desobedecer, ¿qué pasó? Decíamos que Dios se había arrepentido de haber creado a la humanidad. Entonces mandó un diluvio con el cual exterminó todo lo que había. Solamente uno y su familia fueron salvados. Entonces fíjate todo lo que pudo haber cabido en el mundo, millones de personas por solamente una familia. Lamentablemente, pequeño remanente que va a ser arrebatado el día que Cristo venga, es algo pequeño. Iglesias grandes, pero a lo mejor 2, 3, 4, 5, 6, 7 van a ser arrebatados. Iglesias pequeñas, a lo mejor todos, no lo sé. Todo depende de ti y depende de mí. Si obedecemos, tenemos el pase, pero si no obedecemos, nosotros mismos estamos truncando ese pase. Sin embargo, dentro de este versículo, Génesis 5:2, el Todopoderoso establecía otro plan que en su diseño original era de esta manera. Y aquí es donde empieza lo delicado. Y Dios sabe por qué, mi hermano. Pero Dios, cuando yo estaba haciendo este mensaje, Él me daba esta maqueta. Y esa maqueta es el matrimonio. Su plan original del matrimonio, el cual de acuerdo al plan y diseño original de Dios, no de los hombres, no de la modernidad, el plan original de Dios
es estrictamente entre un hombre y una mujer, pues sólo así el Señor pudo poblar la tierra. En estos días se han modernizado muchos pensamientos, han distorsionado la imagen del Dios Todopoderoso con un Dios falso al cual se le atribuyen, entre comillas, las características y el poder del Dios Todopoderoso. Pero no es lo que parece. Es un Dios que de repente es un Dios corrupto, es un Dios al que tú lo mueves como te place, porque está sujeto a lo que tú dices. Tu Dios imaginario, ese no es el Dios de los ejércitos, ese no es el Dios de la Biblia, porque en el Dios de la Biblia somos nosotros los que estamos necesitados y los que debemos de buscarlo a Él. Él no necesita de nosotros, mi hermano. Si Él quiere, dice la palabra que los judíos lo veían de esa manera y le decía, no crean que por ser hijos de Abraham, no crean que porque tienen fe, porque vienen a la iglesia, ya con eso les basta. Dios puede levantar hijos, inclusive de las mismas piedras, y las piedras son las que están allá afuera. Si nosotros no queremos, acuérdense que dice la parábola que dice, ve y trae marihuanos, borrachos, prostitutas, todo, y tráelos y lléname mi casa para la fiesta. Y es lo que está pasando en estos días, mis hermanos. La iglesia se está confiando de que, ya soy salvo. No, pues ya ahí de vez en cuando voy cuando quiera. Acabo que Dios siempre está, Dios me ama, Dios es puro amor. No, mi hermano, no te equivoques. Dios es Dios creador de los cielos y de la tierra, y por lo tanto Él puede hacer con su creación lo que le plazca. Así es, mi hermano. Entonces, pero a veces nosotros nos confiamos, no, ya voy a la iglesia, el pastor está orando por mí. No, mis hermanos, no nos confiemos que por ser hijos de Abraham, hijos de la fe, que venimos aquí por fe, tenemos todo ganado. Que si Dios quiere, levanta hijos de las piedras que están allá afuera. Y hoy se están llenando las iglesias de gente de allá. Hay muchos encargados de ir a traer esas iglesias y de prepararlas para que vengan a su casa, porque ¿qué dice el Nuevo Testamento? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Cualquier similitud con estos tiempos es mera coincidencia, mi hermano. Entonces, decíamos que entonces el matrimonio, mi hermano, original por parte de Dios fue solamente entre un hombre y una mujer. La única forma en la que Él pudo poblar la tierra y ver ahora cómo estamos todos ya habitando aquí en este lugar. Y solo bajo este plan se puede procrear. Dos hombres no pueden procrear. Aunque diga Ricky Martin que no, dos hombres no pueden procrear. Aunque diga la doctora esa del juicio, ¿cómo se llama? No pueden procrear dos mujeres, no. Ahí está la primera contradicción de sus argumentos, los argumentos del diablo contra los argumentos de Dios. Entonces, aunque el hombre quiera seguir engañándose, mi hermano, asimismo el creer que por hacerlo a un lado, o creer o pensar que Dios no existe, o hacer a un lado a Dios, ya con eso es, y no, hermano. Va a haber un día que vamos a estar delante de Dios. Creyentes y no creyentes. Dice la Escritura del Nuevo Testamento que Dios es Dios de creyentes y de no creyentes. Simplemente es el Dios Todopoderoso. Pues hasta el momento, mis hermanos, un hombre no puede llevar en su vientre o sobrellevar un ser viviente en él. No se puede. Si han podido cambiar el sexo, los transgéneros lo han podido hacer, pero no han podido un hombre llevar en su vientre a un ser viviente. No ha podido y no podrá. Entonces, pero tampoco una mujer puede procrear por sí sola a un ser. No se puede. Entonces las cosas se han volteado, empiezan de repente, vamos a festejar el 10 de mayo porque es que la madrecita y todo eso y porque de ella venimos. No, hermanos, la Biblia dice lo contrario, dice que vienen del hombre, porque en el hombre nace el espermatozoide y después se fecunda. Entonces ese es el plan de Dios, no hay otro plan hasta el momento, no se ha podido alterar eso, no se ha podido corromper, aunque lo han intentado corromper. Entonces,
ni tampoco una mujer ha podido procrear por sí sola a un ser. Peor aún, desear el acto sagrado diseñado especialmente para el matrimonio. Es por eso que Dios, cuando vemos la carta a los Corintios, los Gálatas, el apóstol Pedro, cuando hacen esa larga lista, por ejemplo, la carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice, no se equivoquen, dice, no erréis, el apóstol Pablo, y empieza una lista de los cuales dicen que no van a entrar al reino de los cielos. Y si tú notas en esas tres partes donde el apóstol Pablo habla, Gálatas, la carta a los Corintios, el apóstol Pedro, te vas a dar cuenta que los primeros que dice que no van a heredar el reino de los cielos son los fornicarios y los adúlteros. O sea, ¿por qué? Primero Dios permite que ellos sean mencionados, porque son los que están yendo en contra, desobedeciendo, corrompiendo, pisoteando su plan original, donde el acto sexual es única y exclusivamente para los matrimonios. Es por eso que él defiende y dice, los primeros que van a irse al infierno son los que rompan, los que crean, que se burlen y los que desobedezcan ese mandato, porque se están metiendo directamente con el plan original de Dios. Entonces de repente allá los galanes y no, hermano, ¿cuáles galanes? Es el diablo que está contigo. Pero a veces el diablo ha corrompido tantas cosas, y ese es con esta prédica dice, señores, que tengo tantas cosas en la mente que entran aquí, como el diablo ha distorsionado tu plan, ha distorsionado tu palabra, ha distorsionado, que no acabaría, mi hermano. Aleluya. Podría ser el plan has cumplido el plan de Dios, parte 1, 2, 3, 4, como unas 5 prédicas yo que me podía aventar, pero en esta vamos a tratar solamente acerca del matrimonio. Entonces, es delicado, mi hermano, pero es también de bendición. Y Dios sabe por qué toca ese tema. Yo no los escojo, créemelo, mi hermano, que yo no escojo los temas. Yo nada más yo le pregunto desde antes de llegar, Señor, ¿qué quieres hablar? ¿Quieres que tome uno de los mensajes que ya me diste o me vas a dar uno nuevo? O luego a veces Él. Son las dos cosas al mismo tiempo, no lo sé. Pero que sea el Señor hablando. Entonces, quedamos entonces que eso está diseñado especialmente para el matrimonio. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Es que esa es la voluntad de Dios. Que cuando uno llega a encontrarse un hombre con una mujer, sea solamente en el matrimonio. Por eso cuando empezamos que la unión libre y que todo eso, no hay que decirles, no, eso no es así, mira, Dios, que yo sí les he dicho, es que me va de la patada esto. ¿Estás casado? ¿Estás casada? No, pues que no, pues cásate. ¿Por qué sigues con tu esposa, con tu pareja? No, pues es que la amo. Pues cúbrela, dale la cobertura de Dios. Amén, amén. Porque Dios honra a los matrimonios. Sí, amén. ¿No? Demos ese tipo de consejos porque en estos tiempos allá afuera, mi hermano, inclusive dentro de la iglesia cristiana, hay tanta corrupción acerca de la palabra de Dios que el pastor Melitón no los quiere casar, pero se van a la otra iglesia de allá, acabo que ya dijeron que sí, y creen que porque aquel dijo que sí, ya, no, mi hermano, en el día del juicio Dios se va a basar en este libro, y te va a decir, a ver, tú, ¿quién te dijo? Me dijo el pastor fulano, pues aquí, es que te salve él entonces. Pues es delicado, mi hermano, es muy delicado. Entonces, así es, mi hermano, entonces por eso es de que es de suma importancia. Y podemos notar cómo se ha corrompido el diseño y el plan original del Dios Altísimo de manera tan perversa, mi hermano. Aquí hay 2 citas que te voy a citar. El contexto original de Deuteronomio 22:5 es la homosexualidad. Entonces, Deuteronomio está, luego Sodoma y Gomorra, mi hermano. ¿Cómo que tanto se pervirtió? Ahora sí que la humanidad de esos tiempos que Dios, ¿qué hizo cuando desobedecían? Les mandó un diluvio y los acabó. Aquí ya había prometido que no iba a volver a acabar con toda la tierra, pero Él consideró que nada más con esa parte iba a acabar. Y mandó fuego del cielo. O sea, fue la misma mano de Dios la que terminó con ellos. ¿Por qué? Por haber pervertido de manera tan horrible, mi hermano, que
ahora sí que como dirían en estos tiempos, hablando en un lenguaje más moderno y cotidiano, ya ni a los ángeles se las quieran perdonar. Así, depravada estaba en esos días la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo Dios? La quemó con fuego, ¿no? Lamentablemente, muchas veces al saber nosotros que estamos en esa área de pecado y Dios nos saca, nos dice, ven, no, tú no eres de ahí, o tú vente para que yo te voy a salvar. Entonces vamos ahí, pero vamos volteando para atrás. Entonces, por eso le pasó lo que le pasó a la esposa de Lot. Cuando Dios nos saca de allá de lo sucio, de lo vil, hermano, ya no voltees. Ya no voltees. Porque hay muchos cristianos hoy en estos días, mi hermano, que se la pasan voltea y voltea allá. Y entonces cuando tú volteas, es porque algo dejaste ahí, o porque tal vez te está costando, te duele tal vez dejar lo que dejaste allá. Pero también está la otra parte, habemos quienes no volteamos, no, lo tengo por basura. A lo mejor allá tenía esto, tenía el otro, tenía una casa, 3 motos, no lo sé. Se queda allá. Cristo tiene mejor cosas para nosotros. No voltees a ver allá atrás, mi hermano. Voltea al frente. El camino es seguir hacia el frente. En ninguna parte de la escritura, cuando dice el camino recto, vuélvete al camino recto, no habla de curvas, de que te vas a... No, vuélvete al camino recto. La rectitud, los rectos, derecho, mi hermano. Derecho, ahí está Cristo. Allá nos va a encontrar Cristo. Entonces, como en Sodoma y Gomorra, mi hermano, así como se menciona en Génesis 19:5. Conozcamos, mi hermano, conozcamos todo eso. Por lo que volvemos a observar como resultado, mi hermano, de no seguir el plan de Dios, la muerte y la destrucción. Si no seguimos nosotros la palabra de Dios, mi hermano, a todos nos va a llegar la muerte, pero el pastor lo ha dicho muchas veces y ahí están ya los angelitos, el angelito feo y el angelito bonito. ¿Cuál quieres que te lleve? ¿Cuál quieres que te ayude a llegar a donde vas a ir? ¿El feo o el bonito? Está totalmente en ti, mi hermano, es tu decisión. Entonces, ¿cómo se han pervertido, cómo se han corrompido las cosas, inclusive hablando de la belleza, mi hermano? Y aquí es donde vamos a empezar. Me decía en la mañana una compañera en el trabajo, oye Charlie, ¿te has dado cuenta de que ahora las muchachitas de 12, 13 años ya están embarazadas? Y que de repente ya se le revelan al papá y esto, y no, ya no se puede. ¿Por qué habrá pasado eso? Le digo, muy fácil, compañera. Salimos nosotros y de repente tuvimos nuestros hijos y de repente les empezamos a decir, ay, mi papá no me dejaba salir, yo sí lo voy a dejar salir. Mi papá siempre me tenía sentado haciendo las planas aunque yo tenía excelente ortografía y yo no voy a hacer así como mi hijo. Y de repente, y esos pensamientos de nosotros de que yo no voy a hacer lo que mi papá hizo, miren lo que ha provocado en el mundo, mi hermano. Eso no hay que tener un intelecto, un coeficiente intelectual elevadísimo. Eso es fácil de comprender. Lo mismo que con la belleza, mi hermano. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Se ha cumplido la voluntad de Dios. Pero analicemos primero estas partes para ver si nosotros hemos cumplido con la voluntad de Dios. Porque ahorita vamos a entrar, ya vamos entrando al mar, nos vamos adentrando más, vamos a ir más al fondo. Hay una grande bendición de ese lado, allá en el fondo. Hablemos de la belleza, mi hermano. ¿Cómo están? Yo me voy a referir solamente al pueblo cristiano, los de allá, como dice el pastor, el diablo y sus hijos y Dios y sus hijos. ¿Ves a las hermanitas en el Facebook? ¿Ves a los hermanos? Hermano, yo hago esta pregunta, lanzo esta pregunta. ¿Quién dijo que esa es belleza? Olvidémonos de maquillaje, si te ves bien, si te asienta o no. No, hermano. Yo voy a ir mucho más allá. Eso es tan fácil como de que dejas de usarlo y ya. Pero, ¿has podido lograr arrancarlo de aquí? Entonces, es que esa está bonita. ¿Cuáles son los estándares de la belleza? Porque al menos yo, hermano, me he quemado las pestañas leyendo la escritura y no he encontrado estándares de belleza. No he encontrado estándares para que un hombre se pueda decir que era guapo. Sin embargo, la Biblia habla de ciertas mujeres y ciertos hombres, el rey David, por ejemplo. Dice que era de bonita apariencia.
Pero yo me pregunto, ¿quién maneja los estándares en este día acerca de lo que es la belleza y de lo que no es? Porque Dios hizo la creación bella. Chaparritas, medianas, altas, prietitas, morenitas, güeritas. Y eso es lo que yo he visto. Yo digo, a ver. ¿Quién dijo? ¿O quién maneja los estándares? Entonces llegamos a que Satanás empezó otra vez a corromper los estándares de Dios. Porque Dios habla de la belleza, por ejemplo, de la mujer como la mujer sabia. En Proverbios, en el último capítulo de Proverbios, también habla una parte muy bonita que dice que inclusive sus hijos la alaban. Su esposo la alaba. Pero yo me refiero a la parte física, mi hermano. ¿Quién dice? ¿Dónde dice? Es como del Señor Jesucristo, cabello largo, algunos dicen que tiene ojos azules, otros que ojos cafés, con barba. Yo ya me cansé de leerlo y yo no lo he encontrado, mi hermano, que Cristo sea así. Hay unas suposiciones por las que se cree que Cristo haya sido de cabello largo como Nazareo que era, por las facciones de los judíos, con barba probablemente, pero no está concreto dentro de la Biblia. Entonces son muchas cosas, mi hermano, que en estos tiempos se han distorsionado. El diablo se ha encargado de distorsionar la belleza, porque ante los ojos de Dios todos somos bonitos. Pero ante los ojos del diablo hay diferencias. Aquel está prietito, no sé, no. Aquel está, no, también. No, tiene pecas, no. O sea, todas esas cosas, pero eso es lo que el diablo ha corrompido. Ha corrompido tanto las cosas. Entonces ahora yo pregunto, ¿esa era la voluntad de Dios? No, hermano, no era la voluntad de Dios. Inclusive para las lenguas, los países, las fronteras, no debería ser así, pero así es. ¿Quién se encargó de eso? ¿Quién desde el principio ya tenía desordenada la tierra? Exactamente. ¿A quién debemos hacerle caso? Y es cuando luego a veces ahí, imagínense cuando Jezabel iba llegando con el rey Acab, a todo lo del mundo llegando al pueblo escogido por Dios, al lugar donde fluye leche y miel. Ya viste sus aretes, ya viste esto y a imitar, hermano. No se diga a los mexicanos, imitan todo lo de afuera menos lo que tienen. Y así somos, mi hermano, lamentablemente. ¿Será esa la voluntad de Dios? Entonces, es delicado, mi hermano, porque pues, hay bendición o hay maldición. Entonces, si desobedecemos, mi hermano, si vamos en contra o rompemos el plan de Dios, va a haber muerte y destrucción. Así como está escrito, Levítico 20:13. ¿Qué dice Levítico 20:13? Vamos a especificarlo, mi hermano. Si me van a buscarlo, mi hermano, adelante. ¿Qué pasó? Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos su sangre. Eso es lo que decía el Antiguo Testamento, mi hermano. Entonces, fíjate qué radical es la decisión de Dios al desobedecer o al ir en contra de su creación, de lo que Él originalmente creó. Desde que la Escritura menciona la palabra desnudez, mi hermano, o sea, sin nada puesto delante de Dios, al final de cuentas así estamos delante de Dios, aunque vengamos bien abrigados, nosotros estamos desnudos delante de Él. Entonces, tampoco delante de la pareja de tu esposa, de tu esposo. No había vergüenza, mi hermano, pues el Señor ya había dejado instrucciones para nada confusas, por lo que podemos apreciar que Dios había vestido el corazón del hombre con inocencia, verdad y obediencia voluntaria. Un matrimonio, mi hermano, siempre va a estar rodeado del consejo divino, que es el que ya fue integrado mediante la conciencia. Pero también está ahora en la corrupción, está ahora el consejo malévolo, el del enemigo de nuestras almas, erróneo, del que aquello que no se ve, o más bien del que
se puede apreciar con los ojos. Por eso está escrito, la fe viene por el oír la palabra de Dios, como está en Romanos 10:17. Te pregunto, mi hermano, ¿y tú? ¿A quién has prestado atención hasta estos momentos? ¿A la voz de Dios o a la voz de la serpiente? Aún sabiendo que las serpientes, mi hermano, las serpientes no hablan. Si tuviéramos una serpiente lo podríamos corroborar de una manera tan fácil como que la serpiente no habla, no se le dio la facultad para hablar. Pero muchos oyen a la serpiente hablar. La verdad es que ahí encontraremos la respuesta a nuestra situación. ¿A quién escuchamos? ¿Qué situación estás pasando, mi hermano? La situación que estás pasando, sea buena o mala, tiene que ver con a quién has escuchado. Se ha hecho la voluntad de aquel al que has escuchado. Santo Dios. Mas aún así, poderoso es el Señor, mi hermano, para romper y derribar la obra de Satanás. Y es sencillo, mi hermano. Si Dios dice que no, no. Si Dios dice que sí, sí. Porque si Dios dice que no, la serpiente te va a decir que sí. Recuerda cómo decía en el Génesis, con que Dios ha dicho que, con que el pastor ha dicho que, sí se puede, no se puede. Entonces, es delicado, mi hermano. Pero Dios nos vistió de virtudes, mas el diablo nos desviste, acusa y expone delante de Dios. Una cosa es temer y otra cosa es el miedo. Dios nos enseña a temer de Él, a limitarnos por nuestro bien. Sin embargo, el primer ataque bíblicamente hablando, mi hermano, del enemigo hacia el hombre fue el miedo. Lo desobedeció. Dios vino, como decía el pastor hace 8 días, el domingo, Dios sabía dónde estaba Adán y dónde estaba Eva. Dios sabe dónde estamos, Dios sabe lo que estamos haciendo, bueno o malo, pero nos pregunta, ¿dónde estás? ¿Haciendo tu voluntad o deshaciendo tu voluntad? ¿Dónde estamos? Ahorita estamos aquí, cumpliendo una de las voluntades de Dios, que escuchemos su voz, que vengamos a buscarlo a Él, a alabarle. Pero cuando salimos de la puerta para allá y que llevamos a casa, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguimos con la voluntad de Dios o se acabó la voluntad de Dios? Entonces, Adán y Eva pecaron y ¿qué fueron? Se escondieron. ¿Por qué? Porque les dio miedo. ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién nos ha enseñado eso? El diablo. Así como nos dijo, no, que con que Dios ha dicho que no puedes, sí puedes. Pero de repente escóndete porque ahí viene Dios. Él es santo, Él es todopoderoso, Él es el creador de los cielos y de la tierra. Te lo va a decir y es verdad. Pero, ay hermano, Adán y Eva no se avergonzaban, mi hermano, antes de, pero después se avergonzaban, inclusive de ellos mismos, porque se veían desnudos. Sin embargo, el enemigo, mi hermano, tiene una tarea que es siempre torcer, y aquí ha torcido el significado de la desnudez, haciéndonos entender que estamos desnudos y que deberíamos escondernos inclusive de Dios. Estás desnudo, no te has dado cuenta que eres esto, no te has dado cuenta que eres lo otro, eres mentiroso, eres aquello, eres... Escóndete mejor, no vayas. ¿Cómo vas a ir? Dios es santo. Y sí es verdad, pero eso es lo que dice el diablo, falta lo que diga el Santo de Israel. Y el Santo de Israel dice totalmente lo contrario. ¿Tienes esto, aquello, lo otro, todo junto? Vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo les daré descanso. Amén. Cubrámonos, como dice el Salmo 21, cubrámonos y estemos siempre al abrigo del Altísimo, bajo su sombra. Entonces, yendo mar adentro, mi hermano, Satanás te va a dejar de seguir. Primero, porque no sabe nadar, y segundo, porque no se va a atrever a meterse a donde están los tesoros de Dios. Le da miedo.
Porque entrando más adentro, mi hermano, si nosotros seguimos la santidad, la verdadera, la que Dios dice que sigamos, Él va a dejar de seguirte. El hombre tuvo miedo y se escondió y se avergonzó delante de Dios. Pues Dios nos enseña el bien y a practicarlo, saberlo, conocerlo. Sin embargo, el enemigo nos enseña a torcerlo. Y las obras de Dios. Nos enseña el mal. Dios nos enseña las consecuencias de la obediencia, el bien, mas el diablo nos incita a la desobediencia, pero no nos habla de las consecuencias. Grandes diferencias entre el maestro de la bendición y el maestro de la maldición. Mientras permanecieron al consejo del Altísimo, la bendición sobreabundaba, mi hermano, de todas maneras. Sin embargo, al desobedecer el consejo, se terminó y comenzaron las limitaciones, los mandamientos, los estatutos y las ordenanzas. Dios le dio una vestimenta a la mujer que solo el hombre debería de conocer. Y viceversa. En estos días, también el hombre ya está atacado y les digo, ¿quién dijo que esa es la belleza? ¿Quién dijo que esa es la moda? Eso es con lo que se ven mejor. No sé, tal vez será el Espíritu Santo, por ejemplo. Me voy a poner de ejemplo. Yo no puedo usar pantalones ajustados, hermano. Me siento incómodo. Me siento que estoy desnudo y que todos me están viendo. Pero sin embargo, hoy es la moda. Las mujeres igual. No voy a atacar el tipo de ropa, sino más bien el tipo de ropa que usan. Como dice aquí, la desnudez tuya, mujer, la única persona que la conoce es Dios y que debería de conocerla es tu marido. Viceversa, varones. Nuestra desnudez solamente la conoce Dios y la debería de conocer nuestra esposa. Pero hoy parece que es todo lo contrario. Se ha distorsionado toda esa idea de lo que Dios quiere, mis hermanos. Mi pregunta es, ¿cómo te vistes para él? O sea, esposa, ¿cómo te vistes para tu marido? Y viceversa, marido, ¿cómo te vistes para tu esposa? Pero ¿qué te parece si nadamos un poquito más adentro? Y ahora te pregunto, ¿cómo te vistes para él? Mujer, ¿y cómo te vistes para el hombre? Porque Dios no, el enemigo de nuestras almas no iba a atacar solamente a uno, va a atacar a los dos. El que se deje primero. No se deja al hombre, va con la mujer. Si puede usar a la mujer, la va a usar para derribarte, varón. Entonces, vamos a seguirle. Otra pregunta, mi hermano. Bueno, más bien, aquí hay otro punto muy importante, la fidelidad. La fidelidad habla mucho acerca de todo esto, mi hermano. Mientras estamos concentrados uno en el otro. Mientras estamos concentrados el uno y el otro en él. La fidelidad nos va a ayudar, mi hermano, a mantenernos fieles delante de Dios. Mientras estemos concentrados el uno en el otro, la uno en el otro, el uno en la otra, mi hermano, la fidelidad nos hará que todo marche bien. Así es el plan de Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Has cumplido con la voluntad de Dios? Mas si uno se distrae, recordemos a la serpiente con esta frase. Nunca se te olvide, con que Dios ha dicho que. Aquí hay una situación. El que hace caso a o a la serpiente y lo hace dudar. La duda, mi hermano, es peligrosa. Peligrosísima. Aún más te hace dudar. Imagínate que te metes cizaña con que Dios dijo que no puedes. Tu esposa ni te ve, tu esposo ni te ve, el pastor ni te ve, el hermano Juan Carlos ni te va a ver. Pero que no se te olvide que Dios sí te ve. Amén. Gloria a Dios. Entonces primero te hace dudar, sí es cierto, ¿verdad? Y después empiezas a maquinar cómo hacerlo eso. Empieza por aquí, llega aquí y después de aquí a la obra.
la decadencia del hombre o de la mujer. Entonces, hermano, prestas tú tu mente para maquinar o se la prestas a Dios para que Él la limpie, la purifique, para que tenga un coco wash, como dicen por ahí. ¿Qué fe practicas, mi hermano? ¿Qué confianza practicas? Aquí me voy a meter. Primero en la fe. ¿Qué fe practicas? Porque eso es entre Dios y nosotros. O sea, ¿confío en Dios? ¿Le creo a Dios? ¿O nada más si yo veo? ¿Qué confianza practicamos con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, con nuestro esposo? Es así como que obediencia, prácticas completa o a medias, o un poquito, o ver para creer, o si no lo veo, no lo creo, o peor aún, tengo que verlo para creerlo. Y aquí es donde vamos a meternos más adentro, pero vamos a entrar al matrimonio, mi hermano. ¿Cómo es tu relación con tu cónyuge, por ejemplo, con el celular? Aleluya. ¿Tienes que revisar el celular de tu esposo o de tu esposa para estar tranquilo o tranquila de que está haciendo lo correcto? Si lo tienes que hacer, mi hermano. Es que solamente así se logra la confianza, Norma. Eso se llama desconfianza. O sea, tengo yo que ver que Dios obra en la hermana para yo creer que Él es un Dios de milagros. Es desconfianza, hermano. Y es pecado. Dudar de Dios es pecado. Tienes que verlo, asegurarte tú. Tienes que ver lo que entre, cual niño entra al kinder para asegurarte que entró. Tiene que estar ante tus ojos para que tú estés seguro, segura de que no te es infiel. Estás prestando tu mente, como decíamos aquí, a maquinaciones. Empieza por aquí, después se queda aquí, y aquí da muchas vueltas, mi hermano, y te va a provocar muchos problemas. Y hermano, esta distorsión del enemigo hacia los matrimonios, hacia la mente de la mujer, ha provocado muchísimas separaciones. Tanto, o la otra, mi hermano, ¿quién es el que manda en la casa? ¿Qué es lo que el mundo dice? ¿De quién habla acerca de quién manda en la casa? ¿O tiene faldas o tiene pantalones? Y ahí ya no sabemos porque la mujer también trae pantalones. ¿Viste cómo están de distorsionadas las cosas? Debería solamente o tiene faldas o tiene pantalones. Hasta ahí estamos bien porque sabes que es una mujer o el hombre. Entonces ahí es donde cómo tu casa está fundamentada sobre la roca. No es quién mande, mi hermano, sino más bien quién está al frente. ¿Quién es el encargado? ¿Quién es el responsable? Porque a las mujeres les gusta decir que ellas mandan y tiene que hacerse lo que ellas dicen porque dijo la hermana, porque dijo la otra hermana. Nunca tienen nombre los hermanos, pero siempre dicen que fue la hermana, fue el pastor, el del internet, el hermano fulano de YouTube. Dijo que... No, mi hermano. Pero cuando hablamos, cuando me han llegado a mí así parejas que vienen a consejería, mi hermano, de matrimonios, una vez sí me pasó eso. Entonces yo le dije, ok, entonces hermano, usted se va a ir a trabajar, usted va a llevar las cargas, gastos, va a hacer todo. O sea, porque Dios le dio ciertas responsabilidades a una mujer, pero también le dio ciertas responsabilidades al hombre. A causa de la desobediencia, la mujer iba a dar a luz con muchos dolores. El hombre iba a ganar cada peso con el sudor de su frente. Pero se meten en problemas cuando quieren invertir los papeles. Porque la mujer quiere mandar. Pero cuando llega el momento de cargarse el bulto de cemento, ¿ya vi? Ahí ya no quieren la responsabilidad. Cuando llega el momento en el que el diablo se va a dirigir hacia ellas porque tiene que derribar a la cabeza, porque derribando a la cabeza se empieza a derribar todo, ahí sí ya no quieren. Entonces, así están las cosas de torcida, mi hermano. Y de repente la mujer cree que porque eres cristiano tienes que ser tarugo, mi hermano. Tienes que dejarte de todo y hacer todo lo que ella diga porque la amas.
El amor corrupto, ya lo predicaremos, el corruptible amor de Dios, pero el amor corrupto, los sentimientos, mi hermano, es que si me amas, tienes que hacer todo lo que yo diga. Si tú me amas, tienes que demostrarme tu amor. O sea, porque el hombre le pide la prueba de amor, pero la mujer dice que si tú la amas, tienes que demostrárselo. Y tú ya estás embarcado con Coppel, Electra, Fans, todos, y no le has dado gusto, mi hermano. La tienes todavía y no ha tenido. Sigue diciendo que pues te falta. Te falta. Entonces, así están, mi hermano. Así están las cosas en estos días. Pero también llega a la otra parte, el otro extremo, cuando dice el hombre que aquí dice la Biblia que tú te tienes que callar. Que mientras cuando el marido va a hablar, cállese usted. Y lo que pasa es que nada más se lee por encimita, mi hermano. Pero con el tiempo Dios ponga esto y nos recuerde esto y lo vamos a desmenuzar, lo vamos a escudriñar para que veamos qué es lo que realmente Dios quiso decir en estos dos extremos. Pero la cosa es de que tomamos lo que nos conviene, lo que me gusta y lo que no me gusta no. Esto dice que aquí que me tengo que sujetar a, ay, Satanás, no. Si me ama tiene que. Y entonces, mi hermano, así son las cosas. Digo, hay hogares en las que la mujer va a tomar el liderazgo, porque también hay ciertos pasajes en la Biblia que la mujer tuvo que tomar el liderazgo a falta de pantalones de hombres. Dice el hermano Paul Washer, la iglesia necesita varones, pero necesita varones no afeminados, varones valientes, fervientes en el fuego de Dios, que van ahora sí que a dar la batalla al enemigo. Varones que tengan en su mente que es Él el que debe de retroceder, no nosotros. Porque así va la iglesia, y hay poder, y ahí va, no, sí, hermano, hay poder en el nombre de Dios, tenemos un Dios todopoderoso, no, y hay poder, y van, no, ese era el que tiene que retroceder, sin tanta bulla, en el nombre de Jesús, y ese es el que tiene que retroceder, no somos nosotros los que tenemos que retroceder, es Él, porque el poderoso gigante va delante de nosotros, va atrás de nosotros, nos va respaldando. Entonces, mi hermano, tienes que ver para creer. Eso es desconfianza, mi hermano. Eso lo único que va a provocar en tu matrimonio es que se venga para abajo. La iglesia cristiana está llena de matrimonios así, mi hermano. ¿Quieres tú subírtele a los hombros a tu esposo? Hermano, tú tranquilo. Hermana, te estás metiendo en problemas con Dios. Ahora volteemos, de repente el varón también tiene, es que sí, nada más mis chicharrones truenan. Hermana, tranquila. Varón, te estás metiendo en problemas con el Señor. Entonces, hay un equilibrio. La palabra es ese equilibrio. Entonces, hoy hay muchos matrimonios, mi hermano, separados. ¿Será esa la voluntad de Dios? A este punto quería llegar con todo esto. Pongámoslo así, mi hermano, rápido. Un matrimonio, se conocen, se casan. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Que cada quien, a ver quién gana, a ver quién tiene más autoridad, a ver quién de repente sobresale más, a ver quién gana más. No, hermano. Es de que cada quien atienda la responsabilidad que Dios le dio, porque si la mujer atiende una carga que no puede, porque no fuiste diseñada para cargar las responsabilidades del hombre, mujer. Y volvemos a lo mismo, varón, tú no puedes dar, ni puedes mantener un ser en tu vientre. No fuimos diseñados para eso. ¿Será esa la voluntad de Dios? Abraham hubiera seguido siendo, aquí hay un juego de palabras, mi hermano, Abraham. Hubiera seguido siendo Abraham si no hubiera cumplido el plan de Dios. ¿Qué hubiera pasado con Abraham
deja a tu padre y a tu parentela y ven a la tierra donde yo te voy a llevar. Tienes que ver para creer. ¿Qué hubiera pasado, hermano, si Abraham no hubiera creído? Todo se hubiera acabado. El plan de Dios no hubiera sido lo que ahora podemos leer en la Biblia. Sarai no hubiera sido Sara sin haber permitido que Dios la moldeara. ¿Cómo hubiera sido la vida de Sara quedándose siendo Sarai? Aquí hay un punto muy importante. ¿Qué hubiera pasado si Rebeca se hubiera negado a ir con el siervo de Abraham? Y aquí vamos a entrar más adentro. Es bueno que los jóvenes se conozcan, sí, hermano. Muy bueno. ¿Qué con esos matrimonios que de repente se dan porque se flechan? Y Dios me dijo, es para mí. Ya le vi aquí la lucecita. ¿Es malo? Aquí hay dos puntos. Aquí vamos a hacer una corchea. Hay dos puntos, mi hermano. El yugo desigual y ahora sí que el yugo igual. Si eso se da mediante un yugo desigual, ni le atores, hermano. No te metas en problemas. ¿Qué digo? Hay casos, pero son muy escasos. Hay un caso ya en casa de oración que platicaba el pastor Daniel Rubalcaba. Un día me platicó que había un varón que se conoció con una chava de allá del mundo y que decía que Dios le había dicho que él iba a hacer la obra. Y ¿qué decimos nosotros como ministros? No, hermano, no. Pero que él estaba aferrado y que decía, sí, hermano, es que créame, Dios me dijo que él va a hacer esto y esto y esto. Pues, ¿qué crees, mi hermano? ¿Tú crees que lo haya hecho o no lo haya hecho? Hermano, sí lo hizo. Y todos nos quedamos como de que Dios es soberano. Dios usa a quien Él quiera. Pero, hermano, yo te doy un consejo. No te metas en problemas, joven. O sea, es un caso como de 10 millones, yo creo. Es raro. Sí se puede. Pero, híjoles, es un caso no es muy usual eso. Si hay problemas a veces casándose cristiano con cristiano, hermano. De repente cada quien quiere jalar la yunta para donde quiere ir. Y eso que los dos conocen al mismo Dios. No, es que tú estás equivocado. No, y empieza la mujer y empieza el otro. Y entonces Jezabel por este lado, pero por este lado está Pedro Gruñón. Y a ver quién gana. Algunas veces gana Jezabel, algunas veces gana Pedro. Y así es, mi hermano. Y volvemos a lo mismo. Esto tiene muchos matrimonios cristianos separados, de una manera o de otra. Entonces, imagínate, hermano, si Rebeca se hubiera negado. Entonces, no se hubiera casado con Isaac. Entonces, no hubieran venido los hijos. ¿Quiénes fueron los hijos de Isaac y de Rebeca? Exactamente. Jacob, después le cambiaría el nombre Dios a Israel. Entonces no hubiera existido el pueblo de Israel. Es importante entonces que se cumpla la voluntad de Dios. Sí, mi hermano, es importantísimo que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Puede entonces Dios obrar en una pareja que no se conoce y que se une? Sí, hermano. Sí lo puede hacer. No, es que no se esperaron el tiempo. No, hermano. Todo está en la obediencia de las dos personas. Es que no nos amamos. No, hermano. Cuando tú obedeces las cosas y tú sigues ahora sí que el instructivo de Dios, las cosas salen como Dios dice ahí que van a salir. Aunque estos no se conozcan, aunque estos no. Pero si obedecen eso, ahí está Rebeca y ahí está Isaac de ejemplo, que sí se puede. El detalle es que no todos quieren obedecer el plan de Dios. Cada quien quiere obedecer a sí mismo exactamente. ¿Cuántos matrimonios ustedes pueden conocer que están separados? ¿Por qué, mi hermano? La respuesta es muy sencilla. Porque uno de los dos o los dos no han querido obedecer
la voluntad de Dios. Es que mi esposo es bien gruñón, la respuesta blanda tiene poder. Pero es que mi esposa es, trátala como a vaso frágil. Pero tú, mujer, si quieres ser tratada como un vaso frágil, compórtate y sé como un vaso frágil. Imagínate que tú vas y acaricias a la gatita y ay, qué bonito, se deja acariciar, qué bonito. Pero si tu mujer estás... No, yo no la acaricio. O sea, ¿ves cómo todo tiene un orden y todo tiene según Dios? Y así es, mi hermano. A ver, acarícialo y tú lo ves que está ya con los colmillos. Ay, no. Entonces, porque ese es el argumento de muchas personas. Es que la palabra dice que tienes que tratarme como a vaso frágil. Compórtate como un vaso frágil. Para que entonces puedas ser, y varón, si no tratas a un vaso que se está comportando como vaso frágil, te estás metiendo en problemas con el Señor. Amén. Hermana, no te pongas a discutir, confía en tu Dios. Amén. La oración de la mujer para su marido es poderosa. No te preocupes que se fue por allá a la cantina, no, Dios te lo va a traer. Hombre, no te preocupes porque se fue allá a la tienda y te va a embarcar se llevó la tarjeta. No te preocupes, Dios va a tratar con ella. Todo está en que conozcamos cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Conocer cuáles son los estatutos y qué es lo que Dios va a hacer si nosotros confiamos en Él. Entonces, ¿qué hubiera sido de Rebeca, mi hermano, si se hubiera negado? Es delicado, no hubiera venido ahora sí que no hubiera seguido el linaje y no hubiera estado Israel. ¿Qué hubiera sido de Jacob si no hubiera seguido las instrucciones de Dios? No se hubiera convertido en Israel. ¿Qué sería de la esposa de Lot si no hubiese volteado como se le ordenó al salir de Sodoma y de Gomorra? Yo creo que estaría disfrutando lo mismo que Lot disfrutó. Entonces Jacob, repitamos, seguiría siendo uno de los patriarcas sin la bendición del Altísimo y haberse convertido en Israel. Hubiesen todos los ejemplos anteriores, mi hermano, haber tenido el mismo impacto, dejando de ser el plan original de Dios. Preguntémonos como persona ahora eso. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Porque ya te diste cuenta que no nada más es de que voy a la iglesia. O sea, no es como que nada más voy. No. O sea, ¿ves cómo hay profundidad en esto? Hombre, tú pregúntate como hombre, como esposo, nada más. No te pongas, ahora, eso es muy importante, no te pongas a pensar en la parte que le toca al otro. Tú cuida lo tuyo. Porque luego ahí estamos, como dice ese dicho en el Nuevo Testamento. Ahí andamos queriéndole quitar a nuestro hermano la astillita, pero una tablota aquí en nuestro ojo. No, es que si tú hicieras así, ahí empieza, mi hermano. Y tú estás viendo que tu cónyuge no está bien, pero pues él o ella piensa que tú eres el que está mal. Tiene las manos manchadas, pero ella dice ella dice que no, que eres tú. Déjala. Tú confía en tu Padre Celestial. Él va a poner el orden como deba de ser. El mejor y más grande ejemplo es la misma vida, mi hermano. ¿Estaremos viviendo la vida como el Creador realmente la diseñó? La respuesta, mi hermano, es un firme y rotundo no. Vivimos la vida que hoy tenemos por el pecado de nuestros corazones. Somos muy, muy emocionalistas, ponemos nuestros sentimientos por encima de las cosas de Dios. Y dice el primer mandamiento, el más importante de todos: amarás al Señor tu Dios cuando puedas, cuando quieras, si puedes, si quieres, si tu esposa quiere, si tu esposo quiere, si tus hijos quieren, por sobre todo, mi hermano. Mira, mi amor, te quiero mucho, te amo, pero primero está mi Dios. Amén. Después de Dios sigues tú, porque sé que si lo tengo contento Él, sé que si cumplo con Él, sé que si yo lo convenzo a Él, sé que si yo lo obedezco a Él, te va a bendecir a ti. Amén.
Nuestra maldad, mi hermano, ha distorsionado el modelo original de la vida que Dios creó y tenía para nosotros. ¿Cuál es el tipo de vida que llevamos aquí, mi hermano? ¿Tiras basura en la calle? ¿Escupes en la calle? ¿Admiras la creación o destruyes la creación? ¿Agradeces por el clima? Etcétera, etcétera, etcétera. Te voy a poner un último ejemplo, mi hermano. Te invito a que te pongas de pie. Y yo creo que con esto cerramos con broche de oro. Hablamos del matrimonio, pero también hablamos de la vida personal, de la vida, ahora sí que también inclusive como hermanos. Cuenta el pastor Chuy Olivares, mi hermano, que un día él iba a un congreso de alabanza. Dice que iban en un bochito, tan chiquitos, y que eran como 7 personas, bien apretados. Y que el lugar donde iban estaba así como que una barranquita, así, que iban ahí. ¿Qué crees que como que camiones grandes de repente y se fue, ¿no? Se le quitaron los frenos? ¿Y qué crees que como que chocó con el camión de adelante? Y así, pues estaban todos heridos. Él dice que estaba todo sangrado de su cabeza. Y luego, ¿a quién le echamos la culpa? Fue el enemigo. El enemigo no quiere que lleguemos al congreso de alabanza. ¿Qué pensarías, mi hermano, si te dijera que no fue el enemigo, sino que fue el mismo Dios? Porque siempre le echamos la culpa al enemigo y luego el enemigo ni en cuenta. ¿Qué tal si fue Dios? Pero es que ¿por qué Dios querría que yo me fracturara o que yo tuviera ese tipo de heridas? ¿Te lo has preguntado? ¿Por qué Dios querría que yo pase esto, tenga esta enfermedad, tenga lo otro? ¿Por qué Él quiere que yo esté pobre? ¿Por qué Él quiere que yo no tenga dinero? Yo le sigo preguntando, Señor, todos mis hermanos encuentran dinero, ¿y por qué yo nunca me encuentro dinero? Pero bueno, así le place a Él. Gloria a ti, Señor. Amén, amén. Tiene sus maneras en las que a mí me bendice, ¿no? Entonces, mi hermano, ¿qué tal si fue el diablo? No quiere que lleguemos al Congreso. Y si fue Dios, mi hermano, porque hay veces que es Dios. Pero ¿cómo? Por eso nosotros, antes de que nos dejemos llevar como Pedro, que luego Pedro, sí, permítame tantito, pensemos, Señor, ¿fuiste tú o fue el enemigo? Si fue el enemigo, protégeme. Pero si fuiste tú, hazme saber cuál es tu voluntad. Llegó mi hermano, el pastor dice que estaba así, y no, pues el carrito ya no, y tenían que estar allá, mi hermano, que era un congreso importante de alabanza y de adoración, ya por los años 80. Cuenta el hermano que entonces llegó y llegaron al hospital, y que él estaba, no, Señor, por esto y lo otro, y vamos a llegar tarde, es el enemigo, que esto, y que no quiere que lleguemos allá porque sabe que traemos el... Y él empezó así, como usualmente los cristianos de estos días, cualquier similitud con los tiempos de hoy es mera coincidencia. Y que de repente empezó y ya llegó la enfermera y que lo empezó a ver, no, pues ahora sí le vamos a echar tantas puntadas. Híjoles, ¿y cuánto va a tardar esto? Y que de repente cambiar. Espera el momento, mi hermano, porque si tú vas a un lugar por lo que sea, no creas que vas a pasearte. Vas mediante un plan a cumplir ¿qué? La voluntad de Dios. Pregúntale siempre, ¿cuál es tu voluntad? Entonces, aprende a preguntarle, ¿qué quieres, Señor? Si esto pasó, olvidémonos del diablo, déjalo ahí el que haga y diga, no quites la mirada, fija la mirada en el Todopoderoso. Olvídate del que te caíste, Señor, ¿qué propósito tuvo con esto? ¿Qué propósito tuvo con esto? Siempre pregúntale al Señor, ¿cuál es tu voluntad, Señor, para con esto? ¿Por qué me trajiste aquí? Algo, Señor, hazme saber qué es lo que quieres que yo haga. Porque empezamos, eso, el diablo y esto, y ahí andamos hablando del diablo, y el diablo risa y risa. ¿Quién sabe? Acuérdate que él no es omnipresente. Omnipresente es Dios. Entonces, ¿qué crees? Llegaron allá al hospital y empezaron, cuando se dieron cuenta, mi hermano, ya estaba compartiendo la palabra de Dios. ¿Y qué crees? Una enfermera primero, lágrimas de arrepentimiento genuino.
De repente, ven, porque este señor habla de la palabra de Dios. Yo nunca había escuchado lo que él decía. Otro, como 10 enfermeras. Doctor, venga. Ese era el propósito, era la voluntad de Dios al permitir ese accidente. Sí, fue un chipote, un golpe, pero esa era la voluntad de Dios. Cuando tú vayas a un lugar, desde que te subas al camión, ¿cuál es tu voluntad, Señor? No sabemos si es en el camión, si es en el metro, si es en el trabajo, pero que siempre tú estés de esa manera. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Qué quieres que cumpla? Somos siervos de Dios, ¿no? ¿Qué quieres que cumplamos? ¿Estás pasando por problemas con tu matrimonio? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres? Señor, pero es que yo veo que cada vez, híjoles, se pone más brava. Señor, parece fiera. ¿Cuál es tu voluntad? A lo mejor está tratando contigo. Te está enseñando cómo quiere que tú te comportes para que te parezcas más a Cristo. Lo hemos hablado que si algo Dios quiere es que nos parezcamos más a Cristo. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos comportemos como Cristo, que hablemos como Cristo, que seamos como Cristo. Cuando nos parezcamos ya más a Cristo, tal vez será cuando, a ver, véngase para acá. Aquí está, hijo. O a lo mejor también está tratando, pero siempre nosotros, porque siempre somos bien puestos. Es que tienes una tablota en tu ojo. Y es una astillita. El que tiene la tablota somos nosotros. ¿No? Entonces, ¿cuál era la voluntad de Dios en ese caso? Mediante algo que no era agradable, era expandir el evangelio. Y ahora sí, rápido, mi hermano. En otra ocasión, casa de oración se iba a ser más grande porque ya le cabían como 1500 personas, pero tenía lugar para ensancharse. Y si se ensanchaban iban a ser 10,000 personas. Pero ¿qué crees? Que más adelante vendían un terreno donde podían construir un auditorio para 40,000 personas. ¿Cómo ves los pastores ahí? Pastor, esto, lo otro. No, pues sí. Falta el dinero. ¿Qué crees? Que los hermanos de Estados Unidos nos dijeron que cuando quisiéramos, y ellos hablan con cantidad de millones de dólares, dijeron que nada más dijéramos y sí, y empezó la mente humana, mi hermano. Dios va a estar contento porque vamos a ampliar vamos a salir de aquí, de esta casita, vamos a hacer algo más grande, y esto, el otro y aquello, y empezamos, mi hermano, ahora sí que a alucinarnos. Se nos olvida lo que dice Isaías 55, porque así como son de altos los cielos y los montes, así son altos mis pensamientos, altos que sus pensamientos. Y empezamos a divagar. No, sí, quiere que haga un negocio, mi hermano. Quiere que haga esto. Quiere una iglesia así. No, ya van a caber mucho. Y empezamos ahí, mi hermano. Y nos olvidamos de pedirle a Dios qué es lo que Él quiere. Entonces cuenta él que empezaban así y habló con los hermanos de Estados Unidos. Dijeron los hermanos de Estados Unidos, no se preocupe, dinero, nosotros se los prestamos. Ya está, vamos a comprar pero falta esto, falta un poquito. No, ¿cómo les vamos a pedir? Nos vamos a ver encajosos. Vamos con Electra. Vamos a pedir prestado. Hermanos de las iglesias de casa de oración de allá van a prestar. Estoy seguro que sí. Se asienta el plan, mi hermano, con los pastores. Y de repente dice entonces, nos olvidamos del Señor. Hicimos el plan todo, ¿no? Sí, 40,000 personas. Para los que se bautizan, un jacuzzi. Digo, ya le estoy echando también, ¿no? Pero vamos a exagerar un poquito, vamos a hiperbolar un poquito. Entonces, y de repente llega el momento, ya tenemos el plan. Como siervo de Dios, se lo voy a poner a mi rey. Señor, ni te me hinques, levántate. ¿Por qué, Señor? Ni te me hinques, ni me ores. ¿Por qué, Señor? ¿Vas a ir a pedirle dinero al faraón para hacer mi templo? Santo Dios, yo sentí una cuchilla. Yo estaba bien contento escuchando eso y cuando sentí que algo me atravesó. Tienes razón, dije, ay, Señor, híjoles. O sea, vas a ir a pedirle al faraón para hacerme un templo para mí. Que poco me conoces.
Y yo dije, sí, es cierto, perdóname, Señor, porque aunque yo no estuve en los zapatos del pastor, pues también yo ya estaba bien emocionado con la obra. Tienes razón, Señor, sí es cierto. Ya estaban los pastores, pues ¿qué creen que le iba a orar al Señor? Y me levanté y me dijo que a poco le vamos a pedir dinero al faraón para todos ahí. Tienes razón, sí, no, ¿cómo crees que le vamos a hacer su templo al Señor con dinero del faraón? No quedó ahí la cosa. Pues vamos a decirle a los hermanos de Estados Unidos nos presten para comprar aquel terrenote y 40,000 gentes. Otra vez, Señor Todopoderoso, levántate. ¿Qué me vas a pedir? No, Señor, mira que el plan está así. 40,000 gentes. Ay, porque tus caminos, así como son de alto los cielos, son mis caminos más altos que tus caminos. Y mis pensamientos no son como tus pensamientos. Pero ¿por qué, Señor? Son 40,000 gentes. ¿Con qué poquito te conformas? Y a veces somos así, mi hermano. Nos conformamos con lo que para nosotros, wow, en cualquier ámbito, cualquier. Y entonces dice el Señor, entonces ya se cerró ahí, no se hizo nada, mi hermano. Al final no se hizo nada. Pero ¿qué crees? Que Dios empezó a bendecir a casa de oración con una casa de oración aquí, otra allá, otra para acá, en Georgia, Filadelfia, New York, en Suecia, varios países, mi hermano. Y entonces entendió el plan. Tienes razón, Señor. Yo me conformaba con 40,000 gentes y ahorita hay muchas más en todo lo que regó. Y siempre el plan de Dios va a ser mejor. Su voluntad va a ser mucho mejor que la de nosotros, mi hermano. Tal vez tú tienes pensado solamente algo pequeño y Él tiene pensado algo grande. Déjalo que haga. Dios no está peleado con la prosperidad. De que Dios prospera a los que le obedecen, a los que siguen su voluntad. Abraham siguió su voluntad, fue bendecido. Rebeca, Isaac siguieron su voluntad, fueron bendecidos. Jacob siguió su voluntad, se puso a mano con Dios, fue bendecido. ¿Qué hubiera pasado, por último, mi hermano, si Cristo le hubiera hecho caso a Pedro y no hubiera hecho la voluntad de Dios? No seríamos salvos. Así es. Aleluya. ¿Estás cumpliendo con el plan de Dios para tu vida, mi hermano? Si tú estás separado de tu mujer, estás peleado con tu mujer, estás peleado con tu mamá, con tu papá, con el hermano, con eso, cumple con lo que te corresponde a ti nada más, hermano. Déjalo además en manos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Espero, mi hermano, que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Que ahora salgan con otra perspectiva. Y hermanos, a cumplir la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Bueno, gloria a Dios. Pues vamos a orar para salir despedidos. Falta nuestro hermano Esteban Bautizar.